Muy buenas tardes con todos, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Soy Ricaldi Francinet, integrante del Grupo 7. La igualdad no se enseña con palabras, se demuestra con acciones. Equality is not taught with words, but proven through actions. En este día contamos con la participación de especialistas que abordarán un tema polémico a partir del cuento Paco Yunque, del escritor César Vallejo, que trata sobre la injusticia social reflejada en la infancia, una lectura en Paco Yunque. A continuación, presentaremos a su consideración la introducción del ensayo argumentativo. Le doy pase a nuestra compañera Fernanda Liñán. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Liñán Brandi Yulacy. Comenzaré con la textualización. César Vallejo, escritor peruano, reflejó en su obra Paco Yunque las desigualdades sociales que observó en el Perú del siglo XX. A través del ambiente escolar simbolizó las jerarquías y abusos de poder que existían en la sociedad. La historia muestra cómo Paco Yunque, un niño humilde, enfrenta la opresión y el privilegio representado por Humberto Grieve, hijo del alcalde. Continuaré con la controversia. La problemática del cuento Paco Yunque se encuentra en la injusticia social y el abuso de poder, expresados dentro del ámbito escolar. Vallejo plantea la interrogante: ¿la escuela es solo un reflejo de la desigualdad social o un instrumento que la perpetúa? Cuestionando así el verdadero papel de la educación frente a las injusticias. Con la tesis tenemos la convivencia escolar entre niños de distintas clases sociales, reveló y criticó las injusticias y desigualdades de una sociedad que a los poderosos y margina a los humildes. Con el objetivo tenemos que evidenciar las injusticias social y el abuso de poder, mostrando que las desigualdades económicas determinan el trato y las oportunidades dentro de la sociedad peruana del siglo XX. Le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Ahora vamos a, bueno, ya después, ¿no?, de la tesis planteada, esta será sustentada por los siguientes expositores. Bustamante Rosales. Bueno, para presentar el primer argumento hablaré sobre cómo en el cuento Paco Yunque la escuela simboliza una sociedad desigual. En esta historia César Vallejo muestra que las jerarquías sociales influyen en las relaciones entre los estudiantes. Por ejemplo, Paco, que viene de una familia humilde, sufre exclusión y maltrato, mientras que Humberto Griep, hijo de un poderoso, tiene privilegios y protección. Entonces, lo que Vallejo hace es criticar cómo esas injusticias sociales empiezan desde la niñez, dentro de la escuela. Hay una frase que resume esta idea, cuando se dice que la escuela refleja cómo las jerarquías sociales nos recuerdan que no podemos ser pasivos ante las desigualdades que se manifiestan en las aulas. Esta reflexión nos invita a pensar en la necesidad de cambiar este tipo de educación. En ese sentido, el pedagogo Paulo Freire, en su obra de 1970, Pedagogía del oprimido, también señala que la educación debe ser un acto de liberación que ayude a los oprimidos a tomar conciencia de su realidad y transformarla. Muchas gracias. Ahora continuamos con la idea secundaria del expositor Ángelo Torres. Buenas tardes, soy Ángelo Torres. Bueno, a mí me corresponde hablar la idea secundaria. Conforme al texto, Vallejo busca dar a conocer el contexto de esta problemática social, que es la discriminación y las diferencias sociales, y dar a conocer asimismo cómo se desarrolla este problema dentro de ella. Por ejemplo, voy a mencionar esa pequeña cita del cuento Paco Yunque. Fariña le decía a Yunque en secreto, que Grieve llegó tarde y no lo castigan, porque su papá tiene plata. Todos los días llegaba tarde. ¿Tú vives en su casa? Cierto que eres su muchacho.
Juncker respondió, vivo en su casa y es muy bonita su casa. Ahí está la patrona y el patrón, y ahí está mi mamá y yo, en su casa. Este pequeño acto refleja las diferencias sociales que había en tal contexto y asimismo cómo esto influye en el trato recibido en el salón del profesor hacia Grieve, el cual no era sancionado por las faltas que cometía en el salón, tan solo porque su familia tenía una muy buena economía y esto causando indignación de los demás alumnos. Gracias, le doy el paso a mi compañera. Como segundo argumento, Gustavo André Alfaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gustavo André Alfaro Sánchez y voy a hablar sobre la idea principal. En el cuento de Paco Yunque de César Vallejo se observa cómo la convivencia escolar entre niños de distintas clases sociales revela y critica las injusticias y desigualdades de una sociedad que privilegia a los poderosos y margina a los más humildes. De manera similar, como dice Andrews, señala que las escuelas actúan como instrumentos de reproducción social al reforzar las destinaciones de clases en el trato y las oportunidades, así limitando la capacidad de acción de alumnos desfavorecidos. Esto muestra que las escuelas no solo reflejan las jerarquías sociales que existen, sino que también la reproducen activamente al brindar un trato diferenciado a los estudiantes según su origen familiar. Como consecuencias, los niños provenientes de contextos humildes ven reducida su posibilidad de resistir a su situación, así desarrollando una aceptación resignada de las desigualdades que los rodean. Muchas gracias. Continuamos con Cueva López. Buenas tardes, mi nombre es Gracie Cueva López. Voy a seguir con el segundo argumento. En esta escena, la escuela no nos representa una metáfora del sistema social del Perú, donde Paco Yunque simboliza la humildad, el esfuerzo de las personas sencillas, mientras que Humberto muestra el abuso del poder y los privilegios de los heredados. Con esta historia, Vallejo nos hace ver que la escuela, que debería ser un lugar justo e igualatorio para todos, termina reflejando las mismas desigualdades que existen en la sociedad. Es decir, lo que pasa en el aula es una muestra de cómo funciona el país en lo general. Gracias. Okay, muchas gracias. Ahora, como tercer argumento, Caso Medina, le doy el paso. Buenas tardes, mi nombre es Caracé Caso Medina y hablaré sobre la idea principal 3. Por otra parte, el cuento también critica la impunidad y la corrupción moral, lo que permite que los poderosos no sean castigados, perpetuando así la injusticia. El análisis histórico del cuento, Paco Yunque, permite reconocer las relaciones de desigualdad y sometimiento que predominan en la sociedad peruana antes de la reforma agraria, mostrando cómo la riqueza y el estatus social influyen en la justicia y en el comportamiento ético de las personas. Muchas gracias. Le doy pase para que continúe con el argumento 3. Buen día, Emily. Buenas tardes. Vallejo nos muestra en este cuento que los privilegios sociales y el poder económico no solo pertenece a los individuos poderosos, sino también a un sistema que protege y justifica sus acciones. Tenemos 3 ejemplos de 3 cuentos que el primero es El matadero de Esteban Echevarría, que nos exhibe que los gobernantes y con personas que abusan de su autoridad. Tenemos el segundo, que son Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, que los niños son explotados y maltratados por su propio abuelo. El tercer caso tenemos en La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que critica la corrupción política y ética del poder absoluto. Gracias. Muchas gracias. Ahora, bueno, como conclusión, ¿no? Como grupo, comprendimos que Paco Yunque muestra cómo la injusticia social puede empezar desde la infancia, ya que en sí esta historia nos enseña que la escuela no solo se trata de educar, sino también de formar valores como la igualdad y el respeto. Aprendimos que la verdadera educación busca romper las diferencias y construir una sociedad más justa y humana, porque educar con justicia es enseñar a mirar al otro como un igual.
Muchas gracias a todos.